Bienvenido de nuevo. Hoy nos acompaña otra vez Larry Johnson, exanalista de la CIA y autor en Sonar 21. Haz que un enlace en la descripción. Gracias por volver. Es un placer verte, como siempre. Siempre es un placer recibir en quien oportunidad por mi foto. Chat with you. Muy bien. Quiero hablar del artículo que escribiste recientemente, porque trata de que Rusia está reconociendo ahora que los europeos en realidad se están preparando no solo para una guerra indirecta, sino para una guerra muy directa con Rusia. Una vez más, creo que esto era algo que Rusia veía venir desde hace tiempo. Desde hace más de 12 años, hemos visto a la OTAN usar a Ucrania como instrumento para debilitar a Rusia como rival estratégico. Y de nuevo, hemos escuchado suficientes declaraciones de altos cargos estadounidenses que confirman esto. Y sabemos que en 2014, por supuesto, el golpe respaldado por la OTAN se presentó como una revolución democrática. Pero lo que realmente hicieron fue construir un enorme ejército ucraniano por delegación, mientras saboteaban el acuerdo de paz de Minsk. Y desde 2022, creo que todo esto ha seguido igual. Todos los caminos hacia la paz han sido bloqueados por los países de la OTAN, mientras al mismo tiempo anuncian que las armas son el camino hacia la paz. Así que poco a poco, la implicación de la OTAN ha ido aumentando, sobre todo cuando las cosas van mal para Ucrania. Y ahora vemos armas de la OTAN en uso, inteligencia de la OTAN, objetivos marcados por la OTAN, donde las armas, al menos las de largo alcance, son guiadas por satélites de la OTAN, e incluso contratistas de la OTAN apretando el gatillo. Así que, podemos decir además que, a menos que creamos que los drones que atacaron San Petersburgo desde el mar Báltico no pasaron por ningún espacio aéreo o ni siquiera salieron de territorio de la OTAN, entonces podemos decir que todos estos ataques también están viniendo ahora desde la OTAN, al menos utilizando su territorio. Así que parece que algo está cambiando en Moscú. Quizás sean los líderes europeos que hablan cada vez más abiertamente de la necesidad de romper a Rusia, de producir en masa armas de largo alcance para golpear más y más dentro de Rusia. Quiero decir, ya no hay más fingimiento. Y algo como decía parece haber cambiado en Moscú. Y el discurso de Putin, creo, también fue una señal de hacia dónde van las cosas. Me preguntaba, ¿cuál es tu opinión sobre ese discurso? Sí, he aprendido a prestar atención a Sergei Karaganov. Sé que es un mentor. Creo que es correcto describirlo como un antiguo mentor. Al menos trabajaste con él en algún momento. Y bueno, Sergei siempre ha sido, ya sabes, algunos lo descartan, dicen que es solo un politólogo, pero es un tipo muy reflexivo. Tiene muy buen ojo para detectar tendencias. Así que déjame plantear el caso contrario, que en realidad refuerza el punto de vista de Sergei. Si el cártel de Sinaloa recibiera drones y misiles de China y de Rusia, además de información de inteligencia para atacar coordenadas dentro de Estados Unidos, y pudieran lanzar ataques a lo largo de toda la frontera sur, adentrándose en Texas, en Arizona o en Nuevo México, Estados Unidos lo consideraría un acto de guerra y respondería en consecuencia. No se quedarían ahí fingiendo que fue solo un pequeño incidente fronterizo. Pues bien, eso es exactamente lo que está pasando ahora con Rusia. Y creo que podemos ver que, digamos, el periodo de Anchorage, cuando Putin se reunió con Trump y había cierta esperanza de que Estados Unidos se estaba implicando con Rusia y de que quizá habría una salida diplomática o al menos algo distinto al uso de la fuerza, eso está muerto, completamente muerto. Y además lo han anunciado, entre otros, Sergei Lavrov, Yuri Ushakov, que es un asesor cercano de Putin. Todos han dejado claro que ese proceso está muerto. Y esto nos lleva de nuevo a la posición de Sergei Karaganov. Occidente ha perdido el miedo a Rusia. Asumen que podemos hacer lo que nos dé la gana, que podemos bombardearlos, matarlos, destruir escuelas.
Y Rusia no va a hacer nada a cambio. Así que creo que Karaganov está hablando de una escalada gradual, pero al fin y al cabo, una escalada. El primer paso sería empezar a golpear esos objetivos, las fábricas, los sitios militares en esos países, para dejarles claro que han cruzado la línea. Nos han atacado y nosotros respondemos. Creo, y francamente, que eso debería ir seguido de una advertencia a la OTAN. Cualquier avión de vigilancia, incluso si está en espacio aéreo internacional, que esté recopilando información sobre Rusia, será un objetivo y será derribado. Occidente tiene que entender que no puede seguir con este tipo de provocaciones, porque como ha señalado Sergei, si esto continúa, el siguiente paso será el uso de armas nucleares tácticas. Y eso empujaría al mundo en una dirección completamente nueva. Pero espero que ya no quede nadie en Rusia que mantenga la ilusión de que, de algún modo, Occidente busca una solución pacífica y negociada. No, absolutamente no. Occidente quiere destruir a Rusia. Están decididos a hacerlo. La retórica se ha vuelto mucho más intensa. Y lo realmente extraño es cómo los medios ahora presentan a Rusia como si estuviera contra las cuerdas. Que Rusia sufre, que Rusia está perdiendo. Dios mío. Y mientras tanto, lo que en realidad está ocurriendo en el campo de batalla es que Rusia avanza de una forma en la que no lo había hecho en los últimos 4 años. En 2023 se centraron en Bakhmut. En 2024, en Avdiivka. Puede que los confunda, pero fue primero Bakhmut y luego Avdiivka, o al revés, Avdiivka y después Bakhmut. Y en 2025, Pokrovsk. Siempre había una batalla que acaparaba toda la atención y todos los recursos. Ahora no. Hay varias batallas a lo largo de la línea que están en marcha y que en algún momento harán colapsar la línea ucraniana. Así que la guerra ha cambiado de tono. Eso, sin duda, es cierto. Todo ha sido una serie de ficciones desde el principio. Quiero decir, recuerdo que cuando Rusia entró por primera vez, el principal argumento no era solo que fuera una invasión no provocada, sino una invasión a gran escala. Aunque los rusos estaban hablando con Zelensky sobre cómo encontrar una solución pacífica desde el primer día del ataque. Ya en marzo de 2022 salieron los primeros artículos diciendo que, Rusia ya estaba perdiendo, que se quedaría sin misiles en 2 o 5 días o algo así. Luego tuvimos el asunto del Nord Stream. Sí, que habían volado su propio gasoducto. Después vino la invasión de Kursk, que supuestamente iba a cambiarlo todo, que Rusia estaba perdiendo. Cada vez que la OTAN sube el nivel con un arma nueva, se dice que es un punto de inflexión. Llevamos escuchando esto más de 4 años desde que empezó la guerra, que ahora los ucranianos están ganando. Cada vez resulta más absurdo. Pero de nuevo, el objetivo sigue siendo el mismo: alargar la guerra, mantenerla en marcha. Y oficialmente el discurso es, solo queremos que Ucrania negocie desde una posición de paz. Queremos obligar a Putin a sentarse a la mesa de negociación, aunque son los europeos los que se niegan a hablar con los rusos. Es bastante absurdo. Quiero decir, cualquiera que preste atención se daría cuenta de que esto es absurdo, pero la propaganda está muy intensificada. Y piensan que repetir esos argumentos es, de algún modo, muy patriótico, aunque, como decías, nos estamos acercando no solo a una guerra, sino a una guerra que podría escalar fácilmente hasta el uso de armas nucleares tácticas. Me fijé en el discurso de Putin. Mencionó la Operación Barbarroja, la de 1941. ¿Por qué crees que esa comparación histórica es tan importante? El punto que Putin quería destacar, y así lo hizo, fue en un discurso el martes 23, justo al día siguiente del que era, creo, el 84 o el 85 aniversario de la invasión de la Unión Soviética por parte de Alemania. Se dirigía a los cadetes, a los graduados de las instituciones militares, de inteligencia y de policía. Y al hacerlo, señalaba que en este momento, Occidente no hace ningún esfuerzo por ocultar su intención de ir a la guerra con Rusia.
No lo esconden, hablan de ello abiertamente dentro de Rusia. En 2 o 3 años, vamos a atacar a Rusia. Y el mensaje de Putin era muy sencillo. Ya hemos pasado por eso. Nosotros, el pueblo ruso, ya hemos estado ahí. Sabemos lo que significa enfrentarse a una amenaza de ese tipo. Y aunque la Unión Soviética no estaba preparada para repeler aquella invasión en 1941, el mensaje que yo saqué de Putin fue: estamos más que preparados. Sabemos lo que viene y vamos a afrontarlo. Así que, en realidad, creo que lanzó una advertencia, una señal clara de que Occidente debería entender que se está acercando a una zona peligrosa. Y si sigue por ese camino, el resultado será el mismo que el de Alemania y sus aliados europeos cuando atacaron a los soviéticos y acabaron siendo derrotados. Pero esta vez, Rusia no va a quedarse de brazos cruzados esperando a ser atacada. En cuanto quede claro que Occidente tiene la intención de cumplir con esa amenaza, Rusia tomará medidas para defenderse. Ese fue, sin duda, el mensaje que yo saqué de aquel discurso. That speech. Yeah, this is an important part of that is if Russia thinks it's going to be attacked, it will not wait for the opponent to attack. I think something like this was mentioned in one of the biographies of Putin as well. That is, he learned early on if you know a fight is unavoidable, make sure you throw the first punch. I would argue that this is one of the reasons as well. Why? Well, not one of them, but the main reason why they invaded in February of 2022. Indeed. Exactly. I agree. Because in November of 2021, the US and Ukraine, they signed this charter on strategic partnership. And at that point, one of the top advisors to the former French president made the point that this signing of this charter made it convince the Russians that they would either have to attack or be attacked. So this is really, the straw that... Así que esto es, sí, la gota que colmó el vaso. ¿Y por qué iban a esperar a un ataque contra Crimea o el Donbass? Así que entraron. Y sí. Pero a ver, esto es lo que están esperando los europeos entonces, cuando hablan de que tenemos que prepararnos para una futura guerra con Rusia. ¿Se refieren a una represalia rusa? Porque si de verdad creen que Rusia va a atacar Europa, al menos tendrían que explicar cuál sería el objetivo. ¿Cuál sería exactamente el propósito de atacar Europa? Yo solo veo un propósito, a menos claro que uno crea en esos cuentos de hadas sobre restaurar la Unión Soviética. Pero el único propósito sería recuperar su capacidad de disuasión. ¿Y entonces el objetivo es ir a la guerra? Is then the goal to go to war? Well, I don't know if you saw Putin issued a Bueno, response. no sé si lo viste, pero Putin respondió el otro día a los alemanes con un mensaje durísimo y sarcástico. En el fondo lo que venía a decir era, ¿por qué íbamos a querer invadiros y luego tener que hacernos responsables de un grupo de raros con el pelo azul, travestis y personas transgénero? ¿Qué ganaríamos con eso? Lo siento, no lo necesitamos, no lo queremos. Os lo podéis quedar. Ese era básicamente su mensaje. Y bueno, siguió. Recuerdo que eran como 8 o 9 puntos. Me pareció, la verdad, brillante la forma en que lo presentó, porque fue entretenido, pero también muy directo. Pero Rusia tiene que dar un paso atrás y mirar que esos ataques que está llevando a cabo Ucrania no se están haciendo porque Ucrania tenga la capacidad técnica para hacerlo. La preocupación es que últimamente algunos funcionarios ucranianos han hablado de fabricar una ojiva nuclear, y hay un informe de un youtuber que se hace llamar Borsigman. A veces sus informaciones han sido bastante precisas, otras veces, bueno, más dudosas. Pero afirma que la reciente llegada de un barco británico a Odessa traía unos bidones amarillos que parecían contener material radiactivo. Estoy seguro de que Rusia ya está encima de eso. Pero, sinceramente, no se puede descartar que los británicos intenten algo tan absolutamente loco, que asuman ese riesgo. Están provocando al oso. Es como si pensaran que pueden darle un golpe a Rusia y que Rusia no va a reaccionar. Y yo sostengo que esa es una suposición muy, muy peligrosa. Rusia tarda en enfadarse, pero cuando se enfada de verdad, es tremendamente formidable.
they're most formidable. Well, one can understand why. Bueno, se puede entender por qué, sobre todo los británicos, porque parecen ser, junto con los alemanes, de los más agresivos en esta guerra. Pero se puede entender porque en el fondo han diseñado una guerra por delegación, casi un escenario soñado durante la Guerra Fría. Es decir, que los ucranianos y los rusos se maten entre sí a gran escala, mientras Occidente se queda al margen. Y eso es básicamente lo que se ha creado aquí. Es una guerra en la que los europeos han dicho, tenemos que llevar esta guerra al territorio ruso. Y ahora lo han hecho. Pero Europa es una zona segura. Así que toda la producción industrial, todos los misiles y drones que anuncian que están fabricando para atacar a Rusia, todo eso está dentro de territorios europeos o de la Unión Europea y también en territorio británico. Y eso, los rusos no pueden tocarlo. Y en esencia, los rusos aceptaron esta regla del juego. Es decir, que los países de la OTAN pueden ahora lanzar misiles y drones de largo alcance en lo profundo de Rusia, mientras que Rusia no puede tocar territorio de la OTAN. Quiero decir, esto no es sostenible, sobre todo ahora que se está volviendo mucho más abierto y a gran escala. Y también, como decías, con una clara señal de intención, librar la guerra una vez que Rusia se haya debilitado. Pero me preguntaba, ¿cómo ves que ha cambiado Putin con el tiempo? Porque el año pasado hablaba todo el rato de diplomacia, impulsaba todo eso. Ahora ya no se oye casi nada sobre diplomacia. Los principales discursos van sobre la guerra. Es decir, alcanzaremos nuestros objetivos, tenemos el poder militar. Sí, han mantenido los brazos abiertos o la puerta abierta a la diplomacia, pero es bastante evidente que no creen que eso vaya a ninguna parte. Sí, no. Creo que él ha sido, no quiero decir forzado como si fuera en contra de su voluntad, pero es consciente de cuáles son las presiones políticas. Y más allá de sus deseos personales de evitar el conflicto o de evitar una escalada, creo que reconoce que se ha llegado a un punto en el que las exigencias del público ruso son tales que quieren una acción más contundente. Quieren ataques decisivos contra Kiev, incluso hasta el punto de matar a Zelensky, a Syrskyi, a la cúpula dirigente. Quiero decir, la realidad es que altos cargos y generales rusos han sido asesinados todo este tiempo. Y hay un poco esa actitud de ya toca devolver el golpe. Pero no solo eso, hay que ir al fondo del asunto y hacer que los europeos también paguen un precio. Por eso digo que cuando escuchas a gente como Medvedev, creo que sus opiniones están más en sintonía con la mayoría de los rusos que las de Putin. Así que, en cierto modo, Putin está intentando ponerse al día. Ahora bien, no niego que la estrategia militar no la decide Putin, la marca Gerasimov. Pero de nuevo, los rusos no me han pedido consejos sobre cómo librar esta guerra y no estoy seguro de que mi opinión fuera especialmente relevante. Aún así, creo que hemos llegado a un punto en el que los europeos deben pagar un precio por haber permitido esta violencia. De lo contrario, seguirán alimentándola hasta un nivel que podría desembocar en un ataque nuclear. Y ese es el peligro, que en su intento de evitarlo, Rusia está tomando precisamente las medidas que lo hacen más probable. Bueno, se puede entender, en cierto modo, la contención de Putin. Porque si ahora empezaran a responder contra un país de la OTAN, como diría Mark Rutte, sin tomarlo demasiado en serio, la respuesta sería absolutamente feroz. Pero parece que esta gente piensa que esto es una especie de videojuego, o al menos que existe un control real de la escalada, que pueden hacer esto, y si los rusos responden, serán capaces de gestionarlo. Yo simplemente no creo que nadie vaya a poder controlar la escalada cuando los rusos finalmente respondan. Pero la idea es que los rusos no se atreven, hasta que se atreven, como hicieron en 2022, y entonces es completamente injustificado. Este es el momento de plantarse frente al nuevo Hitler. Sabemos cómo será el guión después de la represalia rusa, y por eso es bastante peligroso.
Pero ¿cómo ves tú el razonamiento desde el lado europeo? Porque seamos sinceros, los europeos sí están declarando sus intenciones, pero apenas tienen las capacidades. Bueno, todavía no. Si los rusos esperan demasiado, puede que entonces sí las tengan. Yeah, you use the word there. Thinking? Sí, has usado la palabra pensar, insinuando que los europeos están pensando, que hemos seguido un proceso racional. Yo sinceramente no tengo ni idea de en qué están pensando, porque es totalmente ilógico. Si uno se detiene un momento y dice, vale, ya sea Alemania, Polonia, Francia o el Reino Unido, ¿necesito pagar más por el petróleo y el gas natural o necesito pagar menos? ¿Es mejor para mi país pagar menos? Bueno, en un mundo lógico es mejor pagar menos. Pero la decisión, sobre todo en el caso de los alemanes, es no. Vamos a romper todos los lazos con Rusia, que nos suministra petróleo y gas baratos. Y mientras tanto nos quedamos de brazos cruzados mientras Estados Unidos hace volar el gasoducto Nord Stream, obligándonos como europeos a comprar gas natural licuado más caro a Estados Unidos. Y de hecho vamos a prohibir cualquier tipo de interacción económica con Rusia. Eso va a debilitar nuestras economías, va a provocar recesiones, inflación y más desempleo. Y lo estáis haciendo a propósito. Lo están haciendo. Están eligiendo hacerlo. Y además dicen, sí, vamos a enfrentarnos a Rusia, vamos a luchar y a derrotarla. Y uno piensa a ver si lo entiendo bien. Vosotros, como el Reino Unido, no podéis ni llenar un estadio de fútbol con vuestro ejército, es tan pequeño. Aquella capacidad puntera que teníais en el mundo de las operaciones marítimas, eso ya se acabó, es historia. Alemania, con esas fábricas que antes producían algunos de los equipos militares más avanzados, ahora están cerradas. Y muchos de vuestros empleos en fábricas se están yendo ahora al extranjero, a Estados Unidos o a otros lugares. Así que aquí está Europa. Me recuerda a, pensad en cuando estabais en el instituto o como quiera que llaméis a la educación antes de la universidad. Estaban los equipos deportivos y ese chico que era la estrella del equipo de fútbol, ya sabéis, con 17 o 18 años, fuerte, lleno de energía, muy atlético. Pues bien, ahora tiene 60, pesa el doble que entonces, apenas puede correr, pero en su cabeza sigue creyendo que es aquel jugador de 17 o 18 años. Eso es Europa. Siguen pensando que son esa potencia militar que dominó el siglo XIX. Y no lo son. Son una cáscara vacía de continente donde el poder militar es, en realidad, insignificante. Están en la, ya sabes, si los llevas a una exposición canina, estarían en la categoría de los chihuahuas. Y aún así, quieren enfrentarse a Alemania, que está en la categoría de los Rottweiler. Perdón, Rusia, quiero decir. Sí, Rusia, no Alemania, me he equivocado. Pero Rusia está, iba a decir Alemania Rottweiler, pero no, Rusia es la del nivel Rottweiler, es decir, es el perro grande. Europa, en cambio, un montón de perritos que ladran sin parar y que, bueno, no tienen recursos económicos significativos, ¿verdad? Han perdido su ventaja industrial. No están haciendo nada que esté a la vanguardia de la ciencia o la tecnología. No lideran en el espacio. No hay ni un solo sector en el que puedas decir sí, el futuro puede estar con ellos. Están viviendo de su legado. Sí, verás, he estado intentando entender también la posición europea, porque siempre insisto en que, bueno, los rusos están librando una guerra existencial y los ucranianos también, en gran medida. Ellos también pueden ver desaparecer Ucrania, así que también tienen motivos para temer una amenaza existencial. Así que en ese sentido, ambos tienen lógica. Los estadounidenses, ya sabes, empezaron esto para eliminar a un rival clave. No funcionó. Luego se lo pasaron al subcontratista, a los europeos. También tiene su lógica, pero los europeos, la verdad, no tienen mucha. Uno podría intentar hablar con la gente de ese liderazgo político,
mantener conversaciones para descubrir cuál es exactamente la lógica aquí, qué es lo que quieren conseguir y cómo piensan lograrlo con los recursos de que disponen. Pero si miras a todos los países de la Unión Europea, los políticos, los medios, solo se comunican con clichés, con esos eslóganes emocionales. Cualquier cosa que sea parte de eso, se censura. Quiero decir, hay un coste enorme para quien se atreve a romper con la narrativa del grupo. Da la impresión de que se está formando una especie de psicosis colectiva. Y si alguien plantea, bueno, si nuestros territorios se usan para atacar a Rusia, ¿no empujaría eso a los rusos a responder, quizá con una guerra nuclear? Eso es putinista, porque cualquier palabra de prudencia suena como si no quisiera frenar los ataques contra Rusia, y eso significa que estás con los rusos, y nadie puede discrepar. Quiero decir, eso de que tenemos libertad de expresión, diálogo, debate, es una tontería. Eso ya no existe en Europa. Es un manicomio. Y ahora no hay otro objetivo que derrotar a Rusia. Todo ese discurso sobre que presentan planes para abrir la diplomacia con Rusia, pero ponen condiciones que en la práctica significan que Rusia tiene que rendirse primero. Pero más allá del odio hacia Rusia, ¿tú crees, como insinuabas, que se trata de su incapacidad o de su falta de papel en el mundo? Ya no tiene el papel que tuvo en el pasado. No tiene un futuro económico claro. La alianza con Estados Unidos se está desmoronando. ¿Crees que esto es simplemente desesperación, un reflejo de un problema más profundo? Bueno, en realidad hay una situación que va a caer sobre Europa en las próximas 2 o 3 semanas, y es la consecuencia del cierre del Golfo Pérsico y de que Irán haya bloqueado el estrecho de Hormuz. Así que se ha producido una pérdida importante de 5 elementos clave. Las llamaré materias primas, pero en realidad son insumos para la economía global. Al menos un 20% del petróleo, un 25% del gas natural licuado, entre un 25 y un 30% del azufre y la urea, que se usan para fabricar fertilizantes, y más del 40% del helio, que se utiliza para producir chips de ordenador, entre otras cosas. Bueno, ahora mismo, en lo que respecta al petróleo, Estados Unidos, en unas 2 semanas, prácticamente se habrá quedado sin reservas de diésel y de combustible de aviación. Así que no tendrán suficiente crudo pesado o agrio, que es el necesario para producir diésel y combustible de aviación. A partir de ahí, será algo que se gestione semana a semana, según lo que puedan recibir, porque Estados Unidos ya es un importador neto de ese tipo de crudo. Bueno, lo mismo pasa con Europa. Europa es importadora neta de todo tipo de petróleo, y las escaseces que vienen van a afectar a las economías de forma drástica. Ya están más o menos avanzando con dificultad, manteniéndose quizá un poco por encima de cero, pero ahora estamos hablando de que entrarán en territorio de recesión, sino de depresión. Y curiosamente Donald Trump habló de esto hace 2 semanas en el G7, y eso ayudó a explicar por qué firmó el memorando de entendimiento. Porque se dio cuenta de que en unas 4 semanas podríamos estar prácticamente a cero en cuanto al tipo de crudo necesario para producir diésel y combustible de aviación. Europa está en una situación peor que Estados Unidos, porque al menos Estados Unidos tiene cierta independencia. Es independiente, produce suficiente petróleo ligero, el que se usa para fabricar gasolina. De hecho, ha estado enviando parte de ese petróleo a Europa también. Pero Europa no tiene eso.
Y luego está el tema del crudo pesado, la parte de los destilados medios del petróleo, de donde se obtiene el diésel y el combustible de aviación. Y eso es crítico. Va a haber una escasez muy seria ahí. Y no estamos hablando de meses, estamos hablando de semanas. Así que ya sabes, probablemente tengamos un mundo que se vea muy distinto para el 15 de julio. Sí, no parece el mejor momento para que Europa se meta en una guerra directa con la mayor potencia nuclear del mundo. Y además, con un país que tiene abundantes reservas de petróleo y gas. Esa es la gran ironía aquí. Los europeos partieron de la idea de que si cortaban todos los lazos con Rusia, la economía rusa se derrumbaría en poco tiempo. Yo sigo insistiendo en lo mismo. En cuanto anunciaron esas sanciones, ya dije que iban a fracasar, porque yo trabajé en Moscú. Trabajé en un programa, o más bien, en un departamento al principio, que se ocupaba de ese cambio de la economía rusa, del oeste hacia el este. Eso es en lo que trabajo principalmente también. Y yo sabía que los rusos habían hecho básicamente su economía a prueba de balas. Estaban desplazando su economía rápidamente hacia el este, y cualquier sanción solo serviría como una oportunidad para acelerar ese proceso. Exacto. Así que sabía que los rusos podían diversificarse y alejarse de Europa, pero Europa no podía diversificarse y alejarse de Rusia. Pero cada vez que hacía este comentario, me decían, bueno, eso socava la confianza y el apoyo público a las sanciones. Así que es un comentario prorruso, y eso te convierte en un putinista. Sí, ese es el nivel de debate que tenemos en Europa. Y es que es totalmente absurdo. Pero bueno, a lo que voy es que todo ese gas y ese petróleo ruso barato, que antes iban a Europa, ahora van a Asia. Y como los alemanes ya están empezando a notar, sus empresas están siguiendo al gas ruso. Cuando ese gas va a China, la empresa alemana hace las maletas y se va allí también. Así que es una tontería en muchos sentidos. Ahora bien, quería preguntar por Marco Rubio en Anchorage. Él dijo que lo que pasó en Anchorage no fue realmente un acuerdo, sino más bien, ya sabes, una conversación sobre los formatos, algo que al Kremlin no le interesó demasiado. No, es que ya sabes, Rubio es un incompetente. Su trabajo como secretario de Estado, asesor de seguridad nacional, al menos el último que realmente ocupó ese cargo fue Henry Kissinger. Y aunque Henry Kissinger pudiera haber sido un criminal de guerra, no se puede negar que era un hombre con intelecto y que pensaba en términos estratégicos. A veces era un tipo retorcido y malvado, no hay duda de eso. Pero ya sabes, fue él quien le dijo a Nixon, vale, vamos a ir a China, vamos a restablecer relaciones con la China comunista. Algo que tú, Nixon, hiciste. Luchaste contra el comunismo. Construiste tu carrera sobre eso. Y lo hicimos porque queríamos debilitar a la Unión Soviética y queríamos asegurarnos de separar a China de esa rama del comunismo y ayudar a los chinos a desarrollar, digamos, una cierta dependencia de nosotros, de Occidente. Así que había un pensamiento estratégico muy claro detrás de todo eso. Pues bien, aquí está Rubio, que ya sabes, ve a Rusia como no political and military order. This is Esto se está materializando, la guerra, del mismo modo que la decisión de Rusia de atacar a Ucrania, motivada por el inminente ataque desde Occidente, para adelantarse a él, aceleró el crecimiento de los BRICS como potencia económica. El ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán y la posterior, digamos, derrota de ese ataque por parte de Irán, se debió en parte al apoyo recibido tanto de Rusia como de China. Un apoyo importante que incluyó no solo ayuda financiera, sino también sistemas de armas, munición e inteligencia. Y vimos un informe reciente sobre el copiloto, el coronel que volaba en el asiento trasero del F-15 derribado al sur de Isfahán en abril. Según ese informe, él dijo haber visto esos drones, ese grupo de drones.
No recuerdo si mencionó que estaban atacando su avión o algo así, pero se movían como si fueran uno solo. Said it was attacking his ship or whatever, but it was moving as one. It looked like a jellyfish, but it was moving in a coordinated Parecía una medusa, pero se movía de forma That came from coordinada. China. There- Bueno, there's no other country eso venía in the de world China. that does that No hay like ningún China otro does. país en el mundo que haga eso como lo hace The China. Chinese also Los provided chinos también missiles. proporcionaron misiles. Pepe Escobar and I learned Pepe Escobar y yo supimos por una fuente pakistaní que durante algunos de los ataques de represalia contra Israel y Estados Unidos, en los que se usaron misiles chinos, había técnicos pakistaníes especializados en misiles, militares formados por los chinos, sentados junto a los iraníes, ayudándoles a lanzar y manejar esos sistemas de armas. Esos ataques destruyeron infraestructuras críticas de Estados Unidos tanto en Bahrein como en Kuwait y también en la base aérea Muwafaq al-Salti en Jordania. Así que lo que estamos viendo ahora es el surgimiento de un nuevo ejército internacional. Va a ser una organización de seguridad y también va a ser una organización económica. Security organization. It's going to be an economic organization, and Y es, literalmente, una alternativa a ese sistema hegemónico dominado por Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial. Y eso es lo que Estados Unidos y Europa, no estoy seguro de que comprendan del todo lo que está ocurriendo, pero está ocurriendo. Y por mucho que se quejen o digan que no es real o que es débil, pueden decir lo que quieran. La realidad es que está pasando. Y si miras la tasa de crecimiento de China, ya sabes, han creado una alternativa al sistema SWIFT. Se llama SIPS, el Sistema de Pagos Interbancarios Transfronterizos. SWIFT es un sistema analógico, es como usar un látigo de coche de caballos en la era del correo electrónico. Es como si yo fuera el banco A y tú el banco B, y te dijera, querido Glenn, te envío esta transferencia bancaria. Dear Glenn, I'm sending you this wire transfer. Please effect it and credit it. Por favor, haz la transferencia y abónala en esta cuenta. Entonces te la envío, pero acaba en tu carpeta de spam y no la ves durante 3 días. Vale, pero al final llega. Eso era SIPS. Es digital, inmediato. Se transfiere aquí y los activos se mueven. El número de bancos que se están sumando a eso ha aumentado. Creo que la cifra ronda los 26 solo en el último mes. Así que el punto de todo esto es que Europa se está volviendo cada vez más irrelevante, ¿no? No son un gran mercado en comparación con el resto del mundo. Se les ha considerado un mercado potencialmente rentable, aunque debo decir que los chinos están ganando muchísimo terreno en Europa con sus vehículos eléctricos. Son más baratos que los de Tesla, mejores en muchos aspectos, tienen más prestaciones y los europeos no tienen una respuesta para eso. The Europeans don't have an answer to it. Sí, no les gusta, pero no saben qué hacer. Siguen refiriéndose a China como una amenaza por eso, lo que complica mucho las cosas, porque no pueden defender su postura. Quiero decir, si quieres argumentar que China es una amenaza, un país que no ha estado en guerra en más de 4 décadas, y que, de alguna manera, esa amenaza entendida como una amenaza militar proviene de que exporta vehículos eléctricos a Europa, es algo bastante extraordinario. Pero fue interesante lo que mencionaste sobre Kissinger, porque como dijiste, él es quien debería llevarse el mérito de haber separado a los chinos de la Unión Soviética a finales de los 70, aunque no en los 70. Pero en 2014, Kissinger escribió algunos artículos muy interesantes. Él estaba señalando que esto ocurrió después de que los países de la OTAN derrocaran al gobierno en Kiev y que ni la OTAN ni los rusos deberían usar Ucrania como un frente el uno contra el otro. Debería ser un puente. Además, fue bastante crítico con el hecho de que la retórica de los países occidentales se centrara básicamente en derrotar a Rusia, en lugar de buscar una fórmula para la paz o una estructura común de seguridad, por ejemplo. En fin, creo que esto es importante porque mantuvo conversaciones con Trump en 2016, antes de que Trump asumiera la presidencia. Y estoy seguro de que de alguna manera le estaba transmitiendo sus propias ideas sobre qué hacer esta vez. Porque ya sabes, ahora se está formando ese enorme gigante euroasiático de Rusia y China. En términos económicos, Rusia es ahora el socio menor.
Así que hay que acercarse al más pequeño, aprovechar sus inseguridades e intentar atraerlo a nuestro lado, lo cual tiene bastante sentido. Pero ¿qué pasó? Pues tuvimos el engaño del Russiagate, que Trump era un agente ruso. Esa era más o menos la lógica, porque no se podía decir que era buena idea llevarse bien con Rusia. Quiero decir, así siguen hablando los europeos, no solo la gente ridícula en las redes sociales, sino también los políticos, los periodistas. Ese sigue siendo el pensamiento. Así que no pinta bien en cuanto a la visión estratégica más amplia que ahora necesitamos. Sí, pero mi última pregunta era, si Rusia ataca a Europa en represalia para recuperar sus beneficios, ¿qué hace Estados Unidos? Puede que Estados Unidos quiera meterse en eso, pero no va a poder. Lo que la guerra con Irán ha dejado al descubierto son las limitaciones del poder militar estadounidense. Porque hay que dar un paso atrás y preguntarse, vale, ¿qué vamos a hacer? Tenemos una fuerza naval capaz de enviar nuestros portaaviones al mar Báltico, por ejemplo, o al mar Negro. No, no podemos. Así que los portaaviones en realidad no sirven de nada en un ataque militar contra Rusia. Eso nos deja con las tropas terrestres. No tenemos tropas terrestres. Tenemos, digamos, unas 470,000 personas para invadir Rusia. Así que no podemos representar una amenaza terrestre creíble para Rusia. Y si lo hiciéramos, si estuviéramos planteando hacerlo, el tiempo que haría falta para reunir esa fuerza, en Polonia o en Rumanía, en lugares desde los que pudieran cruzar la frontera, sería enorme. Los rusos, en esta era de drones y misiles balísticos de corto y medio alcance, atacarían y destruirían esos campamentos. Así que eso nos deja solo el poder aéreo. Y bueno, lo que nos estamos encontrando ahora es que hasta que se reabra el estrecho de Hormuz y ese 20% de petróleo que desapareció del mercado vuelva a estar disponible, y eso llevará meses, quizá un año o algo más, no habrá suficiente combustible de aviación para mantener el tipo de operación de combate que sería necesaria contra Rusia. Y al mismo tiempo, la idea de Estados Unidos de que podría lanzar ataques contra Rusia y que su propio territorio continental quedaría a salvo. No, no, no. Rusia ha desplegado el misil de crucero atómico Burevestnik. Rusia esta vez no dudaría en atacar objetivos en Estados Unidos. Quiero decir, sería el peor de los escenarios posibles, una auténtica pesadilla. La realidad es que Estados Unidos tiene recursos militares limitados. Son muy costosos, pero no tenemos profundidad estratégica con ninguno de ellos. Y lo que se ha visto una vez más con Irán es que Irán no cuenta con los sistemas de defensa antimisiles que tiene Rusia. E Irán logró resistir lo que Estados Unidos lanzó contra él. Yo diría que Rusia tiene un potencial de contrapeso mucho mayor, que puede responder con niveles de violencia más altos frente a Estados Unidos o a los europeos, de lo que Irán podría hacerlo frente a Israel o a Estados Unidos en la guerra reciente. Así que no, en mi opinión, sería una receta para el suicidio. Bueno, parece que en Europa al menos nos estamos encaminando hacia el suicidio. Es decir, si escuchas ahora a los halcones en Moscú y sus voces suenan cada día más fuertes y cada vez tienen a más gente de su lado, su argumento básicamente es ir a una movilización total, matar a Zelensky, destruir todo el distrito gubernamental de Kiev y, ya que están, atacar todas las fábricas europeas que producen armas usadas contra Rusia. Y si algo sale mal, recurrir a las armas nucleares tácticas. Y una vez más, lo único que frena a todos esos halcones es Putin. Y este es precisamente el hombre del que los líderes europeos más quieren deshacerse. Porque él es Hitler. Quiero decir, es que no te lo podrías inventar. Es algo tan raro. Ya no hay lógica alguna. Es pura locura. Es una locura total. Una locura total. Pero ya sabes, puede que consigan lo que quieren.
y no les va a gustar lo que obtengan. Oye, déjame contarte algo. No tiene que ver con esto, pero vamos a llamarlo una noticia de última hora. He confirmado que el Mando Central de Estados Unidos, a través del Estado Mayor Conjunto, ha emitido la orden para que las fuerzas estadounidenses... ¿Recuerdas todas esas tropas que estaban siendo desplegadas en las bases del Golfo Pérsico, en Jordania y en Israel? Pues bien, la orden ya está dada, que vuelvan a casa. Así que vas a empezar a ver cómo se retiran todos esos aviones de combate, todo el personal, la 80ª División Aerotransportada, todos van a ser retirados. Ya sabes, tardaron más de un mes en desplegarlos, y va a llevar más de un mes traerlos de vuelta. Pero lo importante es que ahora que se ha emitido esta orden de repliegue, las posibilidades de que Estados Unidos vuelva a enfrentarse militarmente con Irán se han reducido de forma significativa. Bueno, con esas buenas noticias, que no hay muchas últimamente, podemos ir cerrando. Ojalá, quién sabe, se cierren también las bases militares en Europa, se envíen a casa, y quizá entonces los europeos se vuelvan un poco menos arrogantes y redescubramos la diplomacia. Pero bueno, eso será al menos en el futuro. De tu boca a los oídos de Dios. Bueno, gracias de nuevo, Larry. Siempre es un placer hablar contigo. Muy bien, Glenn Deason, cuídate. Adiós. Bye-bye.